la traducción de la dinámica del frente financiero en los medios de comunicación es un mercado optimista que ayer operó en verde, básicamente bonos y acciones, provocando un descenso del riesgo país del orden del 10%. Hay que decir que ese riesgo país, que finalmente se estacionó apenas por encima de los 600 puntos básicos, y es el indicador que mira el gobierno, porque eso depende de la apertura al mercado voluntario de deuda y lo que le permitiría ganar oxígeno, dólares, ¿no? Ganar oxígeno, deuda, y poder seguir corriendo, del cual mira, por supuesto, obsesivamente. Lo cierto es que sigue en zona prohibitiva, tuvo una baja, perforó los 600 puntos, en un momento de la jornada y luego rebotó para ubicarse levemente por encima. Todo esto es versiones del mercado porque desde que se modificó la forma de medir el riesgo crediticio, la JP Morgan se publica una vez por día. De todas maneras, en el mercado acceden a distintas pantallas y se sabía, en un momento se dijo, perforó los 600, incluso eso está en todos los títulos, perforó los 600, y cuando uno va al indicador está en 603, 604. Esto quedó claro. Ese repunte, se puede decir, de bonos y acciones está vinculado básicamente a la versión que se van a hacer la recompra de los bonos que vencen. Estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares de acá a diciembre, más 4.500 millones de dólares en enero. Esa es la gran preocupación que hay en el capital financiero, básicamente por parte de los acreedores. Dicen, ¿cómo vas a hacer para pagarme? Un gobierno muy exigido en términos de meta con el FMI. Tiene que juntar 9.000 palos. Imposible, descartado, tachada la doble. Y en términos de pagar acreedores, lo propio. Con lo cual, ahí está la tensión, ¿no? Por eso no se despeja el horizonte de devaluación, y esto se ve en la tensión en el frente cambiario, que si bien está dopada, porque ayer las subas fueron leves, del orden del 1%, ya no son, la economía argentina está tiene muy normalizados los cimbronazos, así todo hay tensión, están operando al alza las distintas cotizaciones de la divisa, con una particularidad que llama la atención, que es que un dólar, ese que se mal llama blue, que se comercializa por fuera del circuito legal, está incluso por debajo del dólar oficial, con lo cual eso habilita un rulo para quienes se atrevan, ¿no?, a jugar con dinero en negro, porque de alguna manera en algún lugar de la operatoria vos dejás las huellas marcadas. Con lo cual ahí hay un rulo posible, sobre todo entre las empresas, porque estaría bajando básicamente por oferta. Para hacer rulo, las empresas, hay que decir, tienen restringido el acceso al dólar oficial, en simultáneo con un proceso de endeudamiento, porque uno sí puede pensar que está conteniendo, porque no se está disparando fuerte. Bueno, tenemos por un lado, por supuesto, un ancla recesiva, con qué pesos sobrantes, esa dolarización hormiga de trabajadores con privilegios se va desinflando, y cada vez son menos los trabajadores que tienen o les sobra ese puchito para dolarizar. La dolarización de activos fue muy fuerte en la previa electoral, eso da un aire y descomprime el frente cambiario, pero a su vez también está alimentado por la emisión de deuda del sector corporativo. Contábamos la semana pasada, las emisiones la semana pasada, una fenomenal emisión de Tech Petrol de 750 millones de dólares, una en el orden de los 500 de YPF, se sumaron ayer 450 millones de dólares de Pampa Energía. ¿A qué tasa? Arriba del 8%. Estamos hablando de tasas en dólares altas, y sobre todo para una empresa que es de las más sólidas en términos de la economía doméstica, la que tiene efectivamente seguridad jurídica, porque Pampa tiene tarifa dolarizada, garantía de concesión, tiene el control del transporte. Entonces, si una empresa con esa solidez consigue tasa del 8%, la financiación para el país sigue estando en la zona prohibitiva. De todas maneras, ¿cuáles son los puentes? No, porque estamos hablando de que el problema de la economía argentina es una demanda de dólares que supera la oferta, no importa qué cantidad, siempre va a estar por encima de la oferta, por varios componentes, no solo porque la industria a medida que crece necesita más importaciones, sino por el componente deuda, que es brutal, y la financiarización juega muy fuerte en esta relación que nunca se netea, una relación que nunca llega al punto de equilibrio. Por eso es un espejismo entender que hay un tipo de cambio de equilibrio. Claramente, en la medida en la que no puedas abastecer el mercado, ajusta por cantidad, y eso es la devaluación que pide al unísono la élite financiera, a la cual el gobierno se resiste, marcando en que va a permanecer dentro del esquema entre bandas, pero para permanecer en el esquema entre bandas tiene que tener garantizado flujo de dólares. Flujo de dólares, por un lado, sí, está claro que está el swap
con el Tesoro norteamericano por 20.000 millones de dólares. Se entiende que se van activando algunos tramos, pero hay ninguna información oficial al respecto, lo cual reviste suma gravedad, ¿no? Que se maneje en el ostracismo un acuerdo entre el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro norteamericano, sin desconociendo qué montos se van liberando, con qué destino y a qué tasa, sobre todo, estamos hablando de endeudamiento, que no está pasando por el Congreso como dice la ley, con lo cual esto ameritaría o justificaría una actuación de oficio ya del Poder Judicial, intimando que si bien no dé la información pública, se maneje como se tiene que manejar, ¿no? Si es nuevo endeudamiento, qué tasas estamos pagando, porque esta versión tan fuerte de que si se confirma que Scott Bessent, los pesos que tenía cuando intervino en el mercado de cambio vendiendo dólares, con esos pesos se compró dólares de su propio swap y embolsó 10%, eso es una información que de mínima se merece saber tanto los estadounidenses como los argentinos, en la opacidad total, con lo cual esto, ¿no? Ameritaría una actuación del Poder Judicial de oficio para que se blanquee, porque en este marco también están jugando los lingotes de oro que se mandaron. ¿Dónde están? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro, viejo Gómez? Nos preguntamos hace ya más de un año que venimos preguntando dónde está el oro que se envió al exterior también con destino incierto, oro que es susceptible también de ser embargado en el marco de la sucesión de juicios abiertos que tiene la Argentina en tribunales internacionales, donde el de Presca, si bien es el más cuantioso, es uno más, ¿no? Digo, AES, una empresa energética que está en la compulsa para renovar su concesión en una de las represas del Comahue, tiene una sentencia favorable del Estado en contra del Estado argentino por ni más ni menos que 750 millones de dólares. Ahora es raro, ¿no?, que una empresa que tiene un juicio contra el Estado y una sentencia favorable se presente en una licitación que abre ese mismo Estado. En términos de relaciones laborales, generaría alguna lectura suspicaz también esta cuestión, porque incluso AES pretende quedarse con la represa y en lugar de pagar el canon que se lo resten de la deuda. Sí, que es menos del 10%, porque esa represa todavía no se sabe cuáles son los precios base, no hubo precio base, pero si entendemos que por las 4 represas el gobierno busca 500, 700 millones de dólares y la de AES no es ninguna de las grandes, puede pagar 50 palos. Es básicamente a precio de remate. De todas maneras, claramente este anuncio de recompra de bonos que juega en el plano de las expectativas porque no tiene una traducción concreta, sí es cierto que despejaría fuerte, ¿no? O descomprimiría de manera muy significativa la presión que tiene el gobierno frente a los vencimientos, porque recomprar los bonos significa patear, extender vencimientos, que es lo que tiene que hacer el gobierno o lo que le piden los jugadores locales, porque acá lo que se está disputando es cuál va a ser el destino de los dólares disponibles y a nivel local o por las necesidades de la economía doméstica para la sobrevida del gobierno, necesita descomprimir a los acreedores externos. Ahora, ¿los acreedores externos quieren cobrar o van a permitir una renegociación? También es una pregunta abierta. ¿Cómo recompraría esa...? Con los dólares del Tesoro. Directamente. Con los dólares del Tesoro haría una recompra justamente de bonos, eliminando básicamente la muralla de vencimientos. Eso tranquilizó mucho porque, bueno, es una manera de despejar el horizonte de deuda, que es donde está la mayor presión. Y las postas, ¿no? Porque decíamos que depende este esquema de neoconvertibilidad de un flujo garantizado de divisas. Entonces, por un lado, los dólares de Scott Bessent también se agotan, son 20.000 millones. Recordemos que el FMI nos dio 14.000, que previo a eso hubo un fenomenal blanqueo que engordaron los encajes, con lo cual también, es una manta corta, 20.000 palos verdes, y ahí entonces llegar también con los 1.500 millones de dólares que va a liquidar la cosecha de trigo a la espera de la cosecha gruesa, después te viene la cosecha gruesa y la apertura del mercado voluntario de deuda. Pero cuando uno va a ver el resultado de superávit comercial de la Argentina para el próximo año, la diferencia que le queda a la Argentina entre lo que vende y lo que compra no llega a los 9.000 palos verdes, con lo cual también la expectativa frente a una vaca muerta que netee esta demanda creciente de divisas por sobre la oferta y produzca esto que se llama la enfermedad holandesa, es una fantasía total, sobre todo para el 2026 y 2027, donde una vez más el superávit comercial no pasa los 9.000 millones de dólares. Ahora, Caputo habló ayer de un crecimiento probable de la economía, no sé si lo escuchaste, entre el 5 y el 6% del PBI.
Bueno, lo cierto es que lo mismo estimaban para este año. Hay que decir que el año pasado tiene un arrastre estadístico porque la economía cayó profundamente luego de la devaluación, con lo cual es el rebote del gato muerto, ¿no? Queda neteado respecto a esa feroz caída. Respecto a este año tenían la misma previsión. Consta en las proyecciones del Ministerio de Economía que tenían la misma previsión. Y lo cierto es que la economía, lejos de caer, todavía te da un poquito por encima del quinto subsuelo, comparado, ¿no?, con el quinto subsuelo del 2,8%, pero muy lejos de ese 5 o 6 que prometían. De todas maneras, que la economía crezca no es garantía de nada, porque voy a decir que durante la gestión de Roque Fernández la economía crecía cerca del 7% en un crecimiento macrocefálico. Digo, sí, esto de crecer para después distribuir es teoría del derrame, porque ese crecimiento ya viene determinado por un patrón de acumulación. Si tu crecimiento es por exportaciones, que aún así no te está dando resultado, porque decimos recién que te va a dar apenas 9.000 palos verdes, frente a los 15 o a los 18 de los mejores momentos del gobierno de Alberto Fernández, hay que decir, o sea, que se redujo muy fuertemente el superávit comercial, o sea, que el sueño exportador, ponerlo en duda. Así todo, ese crecimiento, digo, si es un crecimiento por exportaciones, por supuestamente es puramente macrocefálico y se lo queda aquel sector que tiene capacidad exportable. Por eso nosotros hablamos de distribuir para después crecer. Primero tenés que tocar el patrón distributivo y tener un plan de crecimiento donde definas vos quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores o de alguna manera los golpeados de tu modelo. Ahora, si no vas a tener efectivamente ingreso de divisas por diferencial entre importaciones y exportaciones, ¿cómo va a hacer el gobierno para afrontar los pagos de la deuda? Si le van a refinanciar, va a conseguir... Es lo que estábamos diciendo. Por un lado, despejar los vencimientos los que vienen con la recompra de bonos. Una segunda instancia, a partir de una apertura, una baja del riesgo país, donde te mejoren mucho las tasas, llegar a un refinanciamiento de la deuda externa y alimentar el mercado local a pura deuda. Luces en tu